Buenos días a todos, bienvenidos. En nombre de nuestra ministra Gabriela Jiménez, del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, en nombre de nuestra viceministra de Comunalización de la Ciencia para la Producción, Damaris Hernández, en nombre del doctor Nomar Villa, presidente del Centro de Investigaciones de Astronomía, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas Un Instante en el Universo. En esta oportunidad estamos en el marco de un próximo eclipse lunar total y para poder empaparnos, para poder conocer todo lo que tiene que ver con este evento astronómico, contamos con la presencia de la doctora Julia Navas del Departamento Científico, del Departamento de Astronomía, del Centro de Investigaciones de Astronomía, quien nos va a hablar sobre los eclipses en general. Este próximo eclipse va a iniciarse en los últimos minutos del día jueves 13 de marzo y va a transcurrir en su gran parte el día viernes 14, en la madrugada del viernes 14. Va a coincidir, por supuesto, con el periodo de la luna llena y además vamos a poder observarlo en su totalidad alrededor de las 3 de la mañana. Pero para todos estos detalles tenemos entonces, os los voy a dejar en compañía de la doctora Julia Navas para que tengamos más conocimiento sobre este tema y al final podemos hacer toda una serie de preguntas, un conversatorio sobre cualquier información adicional que quieramos obtener. Entonces, bienvenidos, la doctora Julia, para nuestra charla. Bueno, buen día a todos. Gracias por su participación en esta breve charla donde vamos a hablar de eclipses. Y como dice Ángel, esta charla de eclipses, vamos a hablar un poquito de los tipos de eclipses solares y lunares, para poder luego conversar del eclipse que vamos a presenciar esta noche y de madrugada. Entonces, cuando hablamos de eclipse, la palabra eclipse proviene del latín eclipsis, ¿sí? Que también tiene su origen en el antiguo griego ecleipsis. Pero esta palabra viene del verbo ekleipo, que significa desaparecer. Entonces, esto muestra que las civilizaciones antiguas ya utilizaban este término para hablar del fenómeno que algo ocurría en el cielo y desaparecía. Pero, ¿qué es un eclipse? ¿Sí? Un eclipse es un fenómeno astronómico en el cual la luz de un astro incandescente, en este caso el Sol, que emite luz, es obstaculizada o bloqueada, ya sea por un cuerpo más opaco, la Luna o la Tierra. Y esa sombra es proyectada en el tercer cuerpo, ya sea la Tierra o la Luna. ¿Sí? Entonces, los rayos de un astro brillante se proyectan por un cuerpo más opaco y esa sombra se proyecta en el tercer cuerpo. Dependiendo del tercer cuerpo, diremos que es lunar o solar. Ok, ¿qué clase de eclipses podemos experimentar? ¿Sí? Desde la Tierra podemos decir que hay 4 tipos de eclipses, aunque todos conocemos que los eclipses solares y lunares, la mayoría de ustedes han escuchado o han presenciado un eclipse solar y un eclipse lunar. Sin embargo, las ocultaciones de estrellas por asteroides y los tránsitos tienen el mismo principio. Ocurre un eclipse. En este caso, puede ser un asteroide eclipsando una estrella visto desde la Tierra o un tránsito, ¿sí? Un objeto transitando por otro cuerpo visto desde la Tierra. Ok. Vamos a dejar claro qué es lo que es un eclipse solar y cuándo ocurre, ¿sí? Este fenómeno ocurre cuando justamente la Luna se interpone, bloquea la luz del Sol y esta sombra se proyecta o se refleja en la Tierra. ¿Sí? La luz de este astro es bloqueada por un cuerpo mucho más opaco, podemos describir 2 conos, ¿sí? El cono por la tangente exterior, ¿sí? Podemos describir el cono de la penumbra y de las tangentes exteriores, el cono de la umbra
y de las tangentes internas el cono de la penumbra. A ver, por eso que te definimos, la parte de la umbra es esta sombra, esta parte mucho más oscura, ¿sí? En donde los rayos solares las personas que están ubicadas, o sea, los que estamos ubicados dentro de la umbra, no vamos a observar el disco solar. Los rayos del sol no se van a observar en esta zona. Y en la zona de la penumbra sí podemos observar parte del disco solar, ya que los rayos sí se pueden percibir, ¿sí? Entonces, bueno, por eso utilizamos los términos de la umbra y la penumbra, que son definidos a partir de estos conos, ¿sí? Porque el cuerpo opaco tapa la luz de un astro mucho más brillante, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de eclipse podemos experimentar, ¿no? Cuando hablamos de eclipses solares, podemos experimentar los eclipses totales, parciales, anulares y híbridos. Y todo esto lo va a experimentar el observador. Y va a depender de nuestra ubicación geográfica. Porque recuerden que el eclipse es el sol, emite la luz, la luna bloquea esa luz y proyecta una sombra hacia la Tierra, y de acuerdo a la parte de la sombra, si estoy en la penumbra, en la umbra o en la antumbra, yo voy a experimentar un eclipse total, parcial, anular o híbrido. Correcto. Entonces, bueno, los eclipses totales lo van a experimentar todos aquellos observadores que se van a ubicar en la sombra de la umbra, ¿sí? Entonces, todos los que estamos aquí, cuando proyectado a la Tierra, vamos a experimentar un eclipse completamente total. Aquí se va a ver cómo la luna, ¿sí?, tapa completamente al sol. Los eclipses parciales es cuando el observador se encuentra en la penumbra, ya sea en esta zona, ¿sí?, que es la penumbra, y va a observar este tipo de eclipse, ¿sí? Que lo puedes observar mucho más, o sea, el porcentaje de luz bloqueada va a depender de tu ubicación geográfica, ¿sí? Si yo estoy en una franja del 60, 50%, 20%, estamos experimentados varios tipos de porcentajes, ¿correcto? Y los eclipses anulares es cuando el observador, cuando nos encontramos en la antumbra. Cuando el observador está aquí, vamos a observar esto. ¿Por qué observamos esto? Aquí estamos observando debido a la distancia que se encuentra la luna, ¿sí?, que la luna está justamente, ¿sabes?, mucho más lejos de la Tierra. Entonces vamos a observar, vamos a estar ubicados en esta parte, en donde la luna se va a ver mucho más pequeña que el sol, y vamos a ver ese arito, ¿sí?, de luz, que justamente va a ser por unos minutos, o sea, no un ratito nada más. Ok, y los eclipses híbridos es un fenómeno bastante raro. ¿Por qué es híbrido? Porque es un fenómeno en donde vamos a tener una ocultación total y una ocultación anular. ¿Qué pasa? Que dependiendo de tu ubicación geográfica, lo vas a ver total, pero otro observador lo va a ver anular. Unos totales, otros anulares, por eso es considerado que es un eclipse híbrido. Entonces, cuando hablamos de eclipse solar, ya vimos que el sol emite su luz, la luna bloquea esa luz, y dependiendo de la sombra proyectada en la Tierra, podemos ver el eclipse total, parcial, anular o híbrido, ¿sí? Ok, entonces no va a haber problema, ¿no? Ya hoy en día nosotros ya tenemos bastante bien determinado lo que son los eclipses solares, ¿sí? Pero en la antigüedad, ¿sí?, antes era considerado más mitológico, era considerado, ¿sabes?, no, esto es un presagio, ¿sabes?, a veces lo estigmatizaban con cuestiones culturales, religiosas. O sea, los eclipses solares se han observado desde hace muchísimos millones de años atrás,
¿sí? Pero algunos no han sido, o sea, no necesariamente fueron registrados desde el momento de que alguien lo observó en la civilización. Sin embargo, en 1375 a.C., se le dice el eclipse de Ugarí, porque fue observado en Ugarí y es el eclipse más antiguo, el eclipse solar más antiguo registrado, ¿sí?, en la ciudad de Ugarí, en un pueblito, un pueblo de la costa, en Siria, en la actual Siria, y hay registros de que este eclipse fue registrado en una tablilla de arcilla. ¿Sí? Entonces, por eso que tenemos ese registro, ya ellos, y ellos lo tildaron como que el sol fue avergonzado. ¿Sí? Aquí se puede ver así como ellos dibujaron el sol y cómo venía la luna y lo eclipsaba. ¿Sí? Entonces es interesante que desde 1375 a.C. ese al menos es el registro más antiguo de un eclipse total. Ok, también podemos hablar del eclipse visto en Asiria de 763 a.C. Este es un eclipse bastante polémico porque justamente coincidió con una revuelta en la ciudad de Ashur. ¿Sí? Cuando ocurrió este eclipse, en el momento de la revuelta, todo el mundo lo consideró, ¿sabe?, en ese momento como un presagio. Esto es una señal de Dios. ¿Sí? O sea, normalmente se utilizaba de esa manera. El eclipse del 28 de mayo de 585 a.C., se puede decir que el eclipse que predijo Tales de Mileto, ¿sí?, que es donde, según Herodes, ocurrió durante la batalla de Medos y Lidios. Aquí se estaban en la disputa de la Asia Menor, ¿sí? Justamente ocurrió un eclipse en ese momento y ese eclipse permitió que ellos desistieran, o sea, que dejaran después la lucha, ¿sí?, porque consideraron que era una señal de Dios, una señal, ¿sabe?, del universo. El eclipse del 29 de mayo de 1919, este eclipse es bastante interesante porque justamente este eclipse confirmó la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, en donde él pudo, gracias a ese eclipse, observar la curvatura de la luz alrededor del Sol. Y podemos conversar del eclipse del 21 de agosto de 2017, que es uno de los eclipses que la mayor cantidad de personas observó el eclipse. ¿Sí? Pues, o sea, una multitud de personas decidieron, o sea, es el registrado en que mayor personas en la realidad, en la actualidad, ha observado el eclipse. Entonces, como podemos ver, los eclipses solares han influenciado en la historia, ya sea con temas políticos, sociales, culturales, religiosos, cayó cuando el transneptuniano la eclipsó. No le mostré la imagen porque el transneptuniano es un objeto bastante débil y no se ve visualmente, no se logra bien ver para mostrarlo. Sin embargo, o sea, es mínimo el detalle. Además justamente hemos tenido un mes de ocultaciones, porque en febrero, en marzo, de lo que va de marzo, hemos tenido 4 ocultaciones que pasan ¿sabes?, por Venezuela. Entonces, esta ocultación, otra vez, el transneptuniano 2013, el U28, hacía una ocultación por a una estrella y justamente visible en Venezuela. Se intentó observar desde el observatorio, no pudimos, las condiciones atmosféricas fueron terribles. Sin embargo, esta ocultación, la de Antilopus, sí se logró observar, la de Odiseo se logró observar y la del 2002, Z32, también se logró observar. Entonces, tenemos datos de 3 ocultaciones que hemos analizado, pero se hizo el esfuerzo de observarlas. Entonces el clima ayudó y logramos tener esos datos. Entonces, con la idea es calcular el tiempo de duración de la ocultación para determinar una cuerda y contribuir al conocimiento de estos cuerpos. ¿Sí? Y bueno, aquí ustedes ven en la franja, es por donde las personas, esta franja que ustedes ven aquí, es quienes van a poder observar la ocultación. ¿Sí? Entonces, bueno, yo estoy en Venezuela, así pasa por aquí.
Ah, yo estoy aquí, este pasa, este también. Todo lo que estamos dentro de esa franja, que es lo mismo que ocurre con los eclipses. Son los que podemos ver una ocultación de ese objeto. Ok, ¿cuáles son las diferencias entre eclipses lunares y solares? Un eclipse lunar vamos a tener una alineación Sol, Tierra, Luna. La Tierra bloquea la luz de la Luna. En un eclipse solar vamos a tener la alineación Sol, Luna, Tierra. La Luna bloquea la luz de la Tierra, ¿sí? Bloquea la luz y proyecta la sombra hacia la Tierra. Los eclipses lunares ocurren solamente cuando tenemos cuando el Sol y la Luna están en oposición, o sea, justamente cuando tenemos la Luna llena. Y los eclipses solares ocurren cuando el Sol y la Luna están en conjunción y cuando tenemos la Luna nueva. ¿Sí? O sea, la Luna nueva posiblemente podamos tener un eclipse posiblemente, porque no siempre lo vamos a tener. Posiblemente vamos a tener un eclipse solar y la luna llena, posiblemente podemos tener un eclipse lunar. Los eclipses lunares, es interesante aquí porque los eclipses lunares son visibles desde grandes extensiones del planeta Tierra. Necesitamos que sea de noche para poder observar un eclipse lunar. No lo vamos a ver total parcial, pero vemos. En cambio, los eclipses solares son visibles en pequeñas franjas. Entonces, si tú no estás dentro de esa franja, no lo ves. Otra diferencia es que los eclipses lunares lo podemos observar a simple vista de manera segura. Si lo observamos con telescopio es mucho más interesante también, con binoculares. Los eclipses solares necesitamos protección para los ojos, filtros especializados, lentes especializados, porque los rayos ultravioletas son delicados para nuestra vista. Entonces, esta es una de las diferencias del eclipse solar a juro con lentes solares. Los eclipses lunares los podemos ver todos. La frecuencia de los eclipses. Si todos decimos, bueno, cada vez que tengo una luna llena, voy a tener un eclipse de luna, y cada vez que tengo una luna nueva, debo tener un eclipse de sol. Pero nuestra experiencia, no todos los meses tenemos eclipses de luna ni de sol, y todo va a depender, ¿sí? Tú sabes, la luna tiene su trayectoria alrededor de la Tierra y esta tiene una inclinación de 5 grados con respecto a la órbita que sigue la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, justamente cuando la Luna en su órbita cruza, ¿sí? O cruza el plano de la órbita de la Tierra con respecto a la eclíptica, allí es donde vamos a tener un eclipse. Justamente cuando la Luna se encuentra en los nodos de la eclíptica. ¿Sí? Justamente es donde vamos a tener. Aquí, eso no son meses, son años. La alineación perfecta para un eclipse solar ocurre aproximadamente cada 18, para que ocurra casi en el mismo lugar, 18 años, 11 minutos, 8 horas, ¿sí? Que es un ciclo de años, que son 223 lunas, 223 meses, ¿sí? En cambio, los eclipses lunares pueden ocurrir con mayor frecuencia. Podemos tener 2 o 3 eclipses lunares, cada uno son totales. Hablamos de eclipses totales, ¿sí? En este caso. Los eclipses totales lunares suelen ocurrir 2 o 3 veces cada 2 años, totales. Ajá. Bueno, ¿por qué no tenemos un eclipse todos los meses? Dijimos que, a pesar de que tengamos la luna llena todos los meses y la luna nueva todos los meses, justamente tenemos que coincidir que la luna esté, aquí tenemos los grados de inclinación, ¿sí? 5 grados, la luna tiene que estar o en esta posición o en esta posición, para que ocurra un eclipse solar total y un eclipse lunar total. A ver, hablemos de los próximos eclipses solares, ¿no? Los próximos eclipses solares, les tengo una mala noticia. En el 2026 no tenemos eclipse solar visible desde Venezuela. Ajá, el próximo eclipse solar visible desde Venezuela es el 26 de enero de 2028. Este es el próximo eclipse solar que podemos observar desde Venezuela.
va a ser total para todos los que están dentro de esta franjita, de esta franja roja, y parcial para los que estamos de este lado. Entonces, por eso que yo les digo, la ubicación geográfica del espectador va a influir si lo va a ver total o parcial. Ok, entonces no va a haber eclipse solar visible desde Venezuela hasta el 2028. Los próximos eclipses lunares. ¿Cuáles son los próximos eclipses lunares? Aquí tenemos dos eclipses lunares. El de esta noche, ¿sí? Que justamente es este, en donde va a ser visible todo en toda esta parte y luego lo van a ver parcial desde acá. No va a ser visible en esta zona porque justamente es de día, ¿sí? Y tenemos el otro eclipse, que este eclipse es el 7 de septiembre, pero no va a ser visible desde Venezuela. ¿Sí? Entonces el eclipse lunar total que podemos observar es el de esta noche. Entonces creo que vale la pena trasnochar. Ajá. Ok, vamos a hablar un poquito del eclipse de esta noche. ¿Sí? Ya sabemos que es un eclipse total de luna. Auxilio. Ajá. La pregunta está aquí. Ajá. Vamos a hablar del eclipse de esta noche, del 13 y 14 de marzo. Va a ser total, es de luna. ¿Sí? La luna, vamos a tener la luna llena, vamos a tener que la luna va a estar en oposición al sol. ¿Sí? ¿Por qué total? Bueno, es total porque vamos a estar justamente en la franja de totalidad, ¿sí? En la penumbra, y lo vamos a observar total. ¿Sí? Aquí estamos. Todo lo que estamos en toda esta zona lo vamos a ver total. Lo que es muy diferente cuando son los eclipses solares, porque es una franja muy estrecha. ¿Sí? Entonces, en estas, todo lo que estamos, desde el P1 al P4, lo vamos a observar total. Total, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, bueno, el eclipse, aquí en rojo, en todos los lugares donde lo van a ver completamente total, donde van a observar que la luna se va como a desaparecer o a oscurecer momentáneamente, ¿sí? Y bueno, y aquí tenemos las zonas en donde se va a ver parcialmente, ¿sí? En diferentes fases parciales. Aquí mayor detalle, ¿sí? Caracas, toda esta zona lo mueve, la gente de Brasilia ya no lo va a ver total, sino lo va a ver parcial, y cada vez que se aleje lo van a ver más parcial. Ok, a ver, ¿cuándo podemos observar, a qué hora podemos observar el eclipse? ¿Sí? Entonces, ok, aquí ustedes van a gastar 4 horas por nuestro uso horario. Los quise dejar así para que se acostumbren a usarlo así, porque si yo le cambio la cuestión, pues no tiene gracia, ¿no? Entonces yo quise, bueno, este es el tiempo, esta es la hora, el tiempo universal, con respecto al meridiano de Greenwich. Entonces, ustedes restan las 4 horas de nuestro uso horario, ¿sí? Entonces, aquí vemos, aquí está el inicio de la penumbra, cuando va a comenzar a entrar al cono, que hablamos del cono de la penumbra, a las 3:57 en hora de Greenwich, 24 horas, sería 11:57 de la noche. Sabemos que la luna está justamente entrando a la penumbra, ¿sí? Al cono que les comenté. Bueno. Luego, inicio de la parte parcial a las 1:09 de la mañana, ¿sí? De esta madrugada. Luego, el inicio total del eclipse comienza a las 2:26 de la mañana. El máximo momento de ocultación del eclipse, o sea, el máximo punto donde la luna va a estar completamente oscura, lo más oscura posible, va a ser a las 2:58 de la mañana. El fin del eclipse va a ser a las 3, de la parte total, va a ser a las 3:31 de la mañana, pasando de nuevo a la zona parcial a las 4:47 y terminando ya a las 7, a las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, vale la pena que se trasnochen, porque no lo van a ver, no, ya este año no van a ver más eclipses lunares y solares tampoco. Pero ya creo que el solar es en el 2028. Entonces
tuvimos uno solar el año pasado, que fue parcial, y bueno, el lunar que es total, los lunares sí son más frecuentes. Y entonces, bueno, es interesante que conozcan, para los que quieren ubicar los telescopios, las coordenadas geocéntricas del Sol, las coordenadas geocéntricas del Luna, la sesión de inclinación para ubicar la posición del astro, y si quieren tomar fotografía, o sea, si tienen un telescopio electrónico, con las coordenadas lo pueden ubicar. ¿Sí? ¿Cómo se observará desde Venezuela? Bueno, todos los espectadores en el territorio nacional van a poder observar el eclipse solar. ¿Qué porcentaje de luz va a bloquear? Prácticamente el 100%, ¿sí? Porque estamos justamente en el total. Es día que les comenté, los espectadores ubicados en Brasilia, posiblemente lo van a ver parcial, y los espectadores ubicados en Asia y en Europa Oriental no lo van a ver porque es de día. ¿Sí? ¿Cómo observar el eclipse total de luna? Bueno, ustedes colocan su cronómetro, el despertador, cuando se acuestan a dormir, se toman un café, un vino, y salen a observar la luna, a contemplar cómo es el proceso del eclipse lunar. Y bueno, pueden hacer sus rituales, lo que quieren saber, hacer sus rituales. Pueden utilizar telescopios binoculares, no necesitan usar filtros, pueden utilizar a través de los telescopios, los que hacen mantras, los que creen energía. Es interesante porque, claro, va a manifestar todo lo bueno y que se vaya todo lo malo. Porque no, si nuestros antepasados hacían, entonces, bueno, esto lo pueden hacer. Y bueno, les deseo un excelente clima para que logremos observar este evento. Posiblemente, yo creo que lo vamos a observar porque las condiciones atmosféricas en media han estado bastante buenas en las últimas noches. Creo que vamos a tener la oportunidad de observar el evento de manera muy bonita en el clima de los 9 días. Bien, bueno, muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Julia Naguas por habernos dado todo este panorama en frente a los eclipses. Este es el único eclipse que vamos a ver por este año aquí en la parte de América, en el continente americano. El próximo eclipse está registrado para el 7 de septiembre, pero va a ser mayormente visible en el área de Europa y en la parte de Asia. Entonces no vamos a poder disfrutar de otro evento por este año como lo es el eclipse total lunar. Sin embargo, bueno, tenemos esta ventaja, esta oportunidad, y quedan abiertos para todos ustedes. Quien desea hacer alguna pregunta, tenemos al público que nos está viendo a través de las redes sociales, y tenemos también al público que tenemos presente en la biblioteca de la Fundación SIDA. Entonces, ustedes, si tenemos a alguien en línea, podemos comenzar en línea escuchándolo. No tenemos por ahora nadie. Entonces, bueno, el público que tenemos aquí presente, adelante, cualquier pregunta. Tenemos atrás una pregunta, adelante. A la doctora. ¿Por qué tiene ese color? Por la atmósfera, o sea, ¿qué pasa? La Tierra tiene atmósfera. Nosotros estamos observando, ¿sabes? Estamos observando cómo la Luna, ¿sabes? Es proyectada por la sombra de la Tierra. La Tierra tapa los rayos del Sol, proyecta esa sombra hacia la Luna, y nosotros tenemos una atmósfera y tiene partículas, entonces vemos algo rojizo. Los rayos del Sol son prácticamente como, ¿sabes? Cierto color. Entonces vemos como no la tapa completamente, porque debería ser completamente negra. Entonces sí vemos ese efecto que queda allí. Y sin embargo dicen que el profesor Penny leyó que en vista de que hay un volcán en erupción que está activo recientemente en Centroamérica, puede ser que esas partículas al irse a la atmósfera pinten más rojos la luna. Entonces vamos a ver qué ocurre. Ajá. El rojo es precisamente por una de las frecuencias de la luz que más se filtra en la atmósfera. Y al estar llena de esa contaminación del volcán que está en Centroamérica,
pienso, me imagino que es así, esa contaminación de alguna manera va a producir más efecto de ese tipo, de esa distracción de la luz que se produce ahí. Se produce, es decir, por el rojo que es el que más secuelas, porque es el que tiene la marca, las otras se dispersan. Sí, y cuando mostró en la presentación que había asteroides que tenían atmósfera, no lo sabía, y otros que tenían anillos, tampoco lo sabía. ¿Es posible saber el tipo de atmósfera por medio de espectrometría? Con las pulsaciones podemos detectar si tienen los anillos, si hay una estructura. Sí, sí lo vi. ¿Sí? Ahí tendría que ser otro tipo de estudios para detectar, o sea, cuál es la composición de esa atmósfera o de esos anillos, de esas partículas. Ya, Pero sí se pudiera, o sea. Ya bastante, o sea, no con el espectrógrafo que tenemos aquí, pero sí con otro que pudiesen llegar a ciertas longitudes de onda o de otra profundidad. Gracias. Profesora, adelante. Yo tengo 3. Dos de ellas de cosas que se han dicho luego o que se acaban de decir. Una, cuando estabas hablando de la historia de los eclipses, de los antiguos y tal, yo he visto que hablabas de antes de Cristo, luego has pasado a Einstein, se ha pasado por medio una cosa de color. Y que luego lo has dicho, ¿no? Pero entonces yo he mirado en internet, porque no soy, pero sé que salvó la vida en ese eclipse. Y la historia que he leído, que es de la BBC, no tiene nada que ver con los españoles, he visto que fue el cuarto viaje de Colón, que salió en 1502, y el objetivo de ese viaje, igual que el primero, era ver si encontraba la India por este lado, por eso llamó a los indios, a los que estaban aquí. En el cuarto viaje, que ya había hecho 3 antes, fue el último que hizo, lo que intentó es ver si encontraba un camino, al enterarse de que no estaba en la India, que podía pasar hacia la India por aquí, por aquí. Entonces, al segundo año, iba con 100 hombres, 2 naves, y muy malas. De hecho, tuvo el naufragio de las 2 naves en frente de Jamaica y llegó a donde llegó. Entonces, él sabía que estaba cerca de la española, ya conocía esa terreno, pero no conocía a los indígenas que había en ese momento en ese sitio. Se llevó bien con ellos, pero pasa un año, pasa no sé qué. Él mandó una barca para ver si llegaba una española y tenía recursos para sacarlos de allá. Y las cosas se fueron deteriorando con los indígenas. Bien, porque culturas diferentes, necesitaban comida, dame, no sé qué, pero llegó un momento en que fue totalmente no, o sea, él, digamos, se salvó de la muerte, porque estaban deteriorados y ellos tenían fuertes con las maderas de los ¿no? Entonces, él, en aquella época, un buen marino era un buen astrónomo, es decir, toda la navegación que se hacía era siempre alrededor de la costa. Los portugueses, todas las, digamos, las colonias que tienen es alrededor de África, salvo Brasil, por medio equivocación, pero el resto era alrededor de África. Y así todo el Mediterráneo, los griegos, los egipcios, no cruzaban el Mediterráneo de Gibraltar hasta Jordania o la parte de Siria, sino que iban por la costa y necesitaban de vez en cuando ir a tierra para ver bien las estrellas y saber. Entonces, él era muy buen astrónomo y sabía que iba a haber un eclipse, que fue, además, el día bisiesto, 29 de febrero de 2004. Tenía más importancia y fue un eclipse de luna y sabía que iba a ser rojo. Entonces, empleó eso para poder salvar la vida, o sea, cambió, digamos, lo utilizó, claro, lo utilizó y... ¿Para tener recursos? No, para seguir teniendo comida hasta que lo rescataron. O sea, ya la cosa es que ya no lo dejan en comida, pero digamos, pero
digamos, no es eso que se estaban aportando que van. No, aprovechó su conocimiento para poder tener insumos y continuar. Pero quiero decir que hay muchas versiones de la misma cosa, digamos, y ya le digo, lo he leído en la BBC, o sea, no sabía dónde verlo, y sabía la historia, pero, digamos, las 20 versiones, pues, que añadan una más para cada uno que pone, ¿no? Otra cosa, lo de la luna roja. La luna roja es, o sea, todos vemos el amanecer y el atardecer. Y vemos que cuando amanece el sol es rojo y bien grande. Y cuando anochece el sol es rojo y bien grande. Pero hay una cosa que se llama refracción, que lo produce la atmósfera. Y la refracción es tanta que cuando nosotros vemos amanecer el sol, en lo que mide el sol en ángulo, es decir, desde un punto en diámetro, es un ángulo de más o menos medio grado. ¿No? Cuando vemos que el sol ha salido y está tocando abajo con el horizonte, el sol todavía no lo podemos ver. Está por debajo, no lo deberíamos ver. Entonces, ¿qué hace la refracción? Un cuerpo lanza la luz hacia todos los lados. Y si algo te lo tapa, no lo ves. Pero tiene atmósfera la Tierra. Entonces, hay rayos que van hacia la Tierra, pero no nos llegan a la vista. Y entonces la luz tiene una propiedad, y es que se desvía para atravesar el camino que tiene por delante en el menor tiempo posible. Y cuando llega a un medio más denso, los rayos de luz se tuercen, que es un poco lo que dice la de Einstein. Entonces se tuercen y rayos que no nos deberíamos ver se han torcido y nos han llegado a la vista, ¿no? Los rayos que más, o sea, la luz es un conjunto de energía, lo que pasa que es la visible, ¿no? Y entonces de todos los rayos, los rojos son los que más se desvían. Y los azules los que menos. Los azules tienen mayor energía, los rojos los que menos. Entonces los rojos sobre todo son los que al cruzar la atmósfera van cambiando y te llegan a los. Entonces tú ves un cuerpo que no deberías ver y que o sea, porque esos rayos que han venido, que no estaban dirigidos para ti, cuando lo tienes arriba pasa lo mismo. Hay unos rayos directos y otros que los tuercen y por eso te da también el luz rojo. O sea, yo no dudo lo de los volcanes y todo, o sea, porque eso es verdad. Incluso los cambios climáticos muchas veces son por volcanes, porque te hacen un efecto invernadero. Pero no es la razón de esto, y como ha dicho Julia, en un eclipse tienes que estar en el cono de luz. Tú puedes estar en una región que está 10 kilómetros más para allá y no ves nada de la totalidad, o no ves nada del eclipse. Esto es lo mismo. Entonces, el volcán tiene que tener unas condiciones para que te afecte a tu cono de luz, que es donde estás viendo. Pasó, por ejemplo, un volcán que hubo en Islandia hace como 10 años o por ahí, que se paralizó todo el tráfico aéreo en toda Europa. ¿Por qué? Porque todo iba hacia la parte de Rusia, cruzaba toda Europa. Es decir, puede ser que te afecte, puede ser que no te afecte, pero no es la causa de esto. Si te afecta, claro, hay partículas, hay desviaciones y cosas de esas, pero lo rojo es debido por cosas de atmosféricas, de cosas que tú no ves, que no deberías ver. Y lo tercero es un poco aprovechar toda la introducción que has hecho, de que las ocultaciones y tal, y el cómo una forma de verlo en una estrella que no es el Sol tiene planetas, es un poco por estas ocultaciones. Es decir, o sea, te has quedado demasiado cerca, pero es para lo que está esto, pero un poco aprovechar cuando un planeta que tiene que ser muy gordo para que, o sea, una estrella la ves como un punto, y para que eclipse algo y tú lo notes, tiene que ser un planeta grande, ¿no? Pero se puede, si tú da la casualidad que el planeta gira alrededor de ese Sol y tú estás en la línea de su eclíptica, por decirlo así, en el mismo plano, pues tú verás que cada cierto tiempo la luminosidad de ese Sol, de esa estrella,
decrece un poco, y entonces eso que lo ves periódico es como se reafirman que hay planetas en otros soles, ¿no? También por fundaciones, pero eso no se podría conseguir aquí porque son, o sea, se puede ver Mercurio cuando pasa por delante del Sol. O sea, para detectar lo que luce el Sol con y sin Mercurio, o sea, que ha bajado un poco la intensidad, eso es, si necesitas un telescopio o una instrumentación que tengas la capacidad de mira, hay un Que lo ves que te busca mucho preciso, que no me parte de lo que sorprende. pero tiene la ventaja que se repite, ves la periódica, y esto puede ser periodicidad y entonces ves que es un José Orlando, que lo tenemos acá. Sí, para hacer un pequeño póster que luego ¿por qué la luna es roja y no es azul? Si la luz tiene otro color. ¿Por qué no hay un arcoíris? ¿Por qué no hay un arcoíris en la luna, sino que resalta ese color rojizo? Porque podría ser el color azulado, que está del otro lado, ¿verdad? El espectro. Eso es interesante. ¿Por qué tenemos lunas rojas y no tenemos lunas azules? Bien, hay dos hechos importantes acá que se dan, y es que la atmósfera, por supuesto, tiene un índice de refracción, y a medida que vamos ascendiendo, pues el índice de refracción disminuye. Eso por un lado. Lo otro es que ocurre la dispersión de rayos. La atmósfera está compuesta por partículas pequeñitas y partículas un poquito más grandecitas que se encargan de dispersar la luz, todo el espectro visible, todos los colores, y resulta de que la luz azul, a medida, bueno, es que la luz blanca va pasando por la atmósfera, la luz azul es más y más dispersada por la atmósfera, y la que queda, digámoslo así, en mayor cantidad es la roja. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y lo otro, claro, la refracción hace entonces que llegue la luz con ese color rojizo a la luz. Era para reforzar un poquito lo que dijo Casi, ¿no? La parte física, que es importante. Con estas cuestiones, yo creo que uno siempre tiene que hacer la contrapregunta, ¿no? ¿Por qué no azul? Eso es lo que quería remarcar. Francis. No me quedó muy claro lo de las cuerdas, ¿no? ¿A partir de cuántas cuerdas nos puede decir la forma de las asteroides? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un asteroide, en forma de una pausa. Claro, este está bastante rebuscado, ¿no? Pero estoy viendo de los observadores, digamos, Carlos Ortiz, aquí, él observó esta ocultación, ¿sí? Él observó la estrella que está aquí, él observó esta ocultación y él logró determinar esta cuerda, ¿sí? Esta cuerda, la que dio Carlos Ortiz, va a depender del tiempo, o sea, va a calcular la curva de luz de la estrella, ¿sí? Y dependiendo de su caída, me va a decir, bueno, el tiempo de la ocultación del asteroide, desde mi posición geográfica, observé que este asteroide ocultó a la estrella en tantos segundos. Y él puede, gracias a estos segundos de la distancia, él puede calcular esta cuerda. Pero resulta que, digamos, vamos a hacer este dibujo, vamos a hacerlo más gordito, vamos a hacer así como un poquito más chiquita, ¿sí? Pero resulta que antes también observó la ocultación, pero antes estaba en otra franja, en otra área, y observó una ocultación con un tiempo más largo, ¿sí? Este fue Ángel Díaz, observó esta ocultación, el mismo evento, la misma noche, todo, pero observó que él desde su ubicación geográfica vio que el tiempo era mayor.
Entonces él logra determinar una luna. Pero resulta que Félix Aguirre estaba al final, ¿no? Estaba Félix. Félix Aguirre estaba aquí y él también vio la aplicación y yo, ¿por qué no? Entonces, y él observó este pedacito. Entonces, ok. Entonces ahí van haciendo lo que es la silueta que con modelo se contribuye a determinar la forma, ¿sí? Pero todo va a depender del tiempo de duración de la ocultación. Para la instalación, ¿Cuántas cuerdas más o menos ¿Cuántas se necesitaría para darle la Tanto como mira, observadores. si todos los observadores logran positivamente una ocultación, sería fabuloso. Entonces, voy a tener, ¿sabes? Muchísimas formas para determinar mejor. Así tengo que calcularlo, ¿no? Excelente. Por eso tenemos campañas de ocultación a nivel mundial, en donde la idea es conocer a estos cuerpos. Entonces, hay una ocultación, mira, va a pasar por una célula, mientras que todo el mundo lo puede observar, excelente. Pero a veces no hay condiciones atmosféricas, no lo permiten, entonces tengo el cerebro nublado, no lo observé. Hay Entonces, preguntas. mientras más normal, Vamos a dar un segundo, tenemos una pregunta en línea y vamos entonces a aprovechar y luego pasamos para la siguiente pregunta aquí en la biblioteca. Adelante. Jessica Suárez pregunta, ¿los eclipses solares afectan de alguna manera a la Tierra? no, ¿por qué? Porque esto es un fenómeno astronómico donde nosotros observamos cómo la Luna bloquea los rayos solares por un instante. O sea, cuando vemos que el eclipse solar, vemos que el sol se tapa, es como una nube. O sea, normalmente lo experimentamos como que se nubló y luego pasa. O sea, caracteriza la Tierra como tal, algún efecto no debería, o sea, no se ha determinado hasta el momento. Físicamente no. Tenemos una segunda pregunta Otra en línea. segunda pregunta. JHMR pregunta, ¿qué importancia tienen los nudos lunares para capturar los eclipses? Los nodos. Los nodos. Ajá, los nodos es muy importante porque justamente en los nodos es donde va a ocurrir los nodos electríficos, o sea, ¿no? Es justamente en donde cruza, donde atraviesa, ¿sí? En donde se intersecta tanto la órbita de la Luna alrededor de la Tierra con la órbita de la Tierra en el plano de la eclíptica cuando va o sea, donde se alinea, es justamente donde se alinean los tres cuerpos. Recuerden que para que haya un eclipse o una fundación tiene que estar prácticamente alineados los tres cuerpos. Entonces justamente eso va a ocurrir en esos nodos. Ajá, llegó otra, de Jessica Suárez otra vez. ¿Cómo predicen los eclipses los científicos modernos? Ajá, bueno, como yo les comenté, existen como modelos matemáticos, ¿sí? Hay ecuaciones, y el eclipse, por ejemplo, el eclipse solar se predice utilizando mucho lo que es el periodo de Saros. Eso dice el periodo de Saros, eso será cada 223 meses, en donde la posición de la Luna, o sea, la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra justamente coinciden. Van a tener la misma coincidencia. Entonces, hay algo cíclico, entonces se puede predecir y, por supuesto, son modelos matemáticos para saber por dónde va a pasar. Pasamos a otra pregunta aquí en la biblioteca, adelante. Disculpa, la pregunta que yo tengo es sobre todo el Astrofísico Nacional. Él se está encargando actualmente de sacar lo que son esta especie de ocultamientos. ¿El Astrofísico Nacional qué te refieres? El Astrofísico Nuestro observatorio. No, nuestro observatorio, desde nuestro observatorio lo que hacemos es, a partir de las predicciones, hay predicciones globales de ocultaciones, nosotros intentamos observar las ocultaciones que son predichas que pasan por Venezuela. Entonces, cuando hay una ocultación de un transneptuniano, una ocultación interesante, que va a pasar, o sea, cuya nosotros vamos a observarlo total, nosotros intentamos observarlo de los telescopios aquí. Estos que te mostré fueron observados con la cámara Schmidt. Gracias. Y siempre estamos buscando, estamos pendientes de la página de predicciones para
tratar de observar y contribuir al conocimiento del nivel. José Félix Aguirre, ¿tenemos un comentario? Y luego... Estaba hablando contigo, pero creo que nos comunicamos de diferente. ¿Qué iba a decir ahí? Se trata de hecho de ocultación, que a mí me llama mucho la atención cuando dice que se descubrieron esos anillos alrededor de esos asteroides. Y hasta donde yo sabía, que había leído en alguna parte, los anillos, creo que no recuerdo si de Urano o Neptuno, de alguno de los dos, fueron primero observados de la Tierra a través de una ocultación de no sé qué estrella, y luego confirmados por el gobierno, cuando pasó cerca de... Eso era algo así como para ponerle un poco a ese comentario. Y no tengo ninguna pregunta. Lo que sí tengo pregunta en cuanto a la ocultación tiene que ver con lo que pusiste ahí de la figura. Geométricamente, yo lo veo chévere, pero se me desquitó la cabeza, porque hace ratito yo estaba haciendo unos videos poniendo unos asteroides, qué sé yo, y para mí esos asteroides tienen movimiento. Están rotando. Y si están rotando, eso tiene que alterar bastante ese tipo de cosas. Sí, no. ¿Por qué? Porque recuerden cuando la formación cuando se formó el universo, cuando se formó el universo, todos había una nube molecular gigante, y cuando ocurrió el colapso, toda esa masa tenía un momento angular, un movimiento. Resulta que todo, por la conservación del momento, hay que pasar, todos los cuerpos que se originaron de allí mantienen ese momento. Es por eso que nosotros rotamos, dicen los asteroides de nuestras relaciones. No, ellos tienen un eje. Ellos tienen un eje y ellos van a rotar, pero van a tener un eje. Gracias a la formación, cómo se formó nuestro universo. Momento angular de que venía esa masa molecular gigante. Sí, literalmente. Pero no, ellos tienen un eje y ellos, porque si no, imagínate lo que tú dices. Ellos tienen. Pero me imaginé un pedacito que para que si tuviera, estuviese estático, cuando pasa yo lo utilizo de esta manera, pero si él está rotando, nosotros incluso formamos parte de un proyecto de observación de los periodos de rotación de los asteroides, ¿sí? Estoy en varios grupos a nivel internacional, justamente observamos el objeto entre varios investigadores, y la idea es calcular el periodo de rotación a ciertos asteroides, contribuir al conocimiento, y justamente lo estamos calculando con respecto a la curva de luz. Correcto. Por favor, ¿dónde acabamos? Es un comentario como paralelo, ¿no? Pero claro, tiene que ver con esto. Claro, entonces, conversemos de siempre ha llamado la atención a nivel global, mundial. Antes mucho más que ahora. Ahora se predicen y se divulgan a través de las redes. Entonces todo el mundo se entera de lo que va a ocurrir. Antes era muy interesante porque nadie sabía lo que iba a ocurrir. Y entonces de pronto se encontraba con cualquier evento astrológico y eso impactaba. Sobre todo en las localidades retiradas. Y eso, bueno, allí era donde mucha historia, en todos los países, en nuestros pueblos indígenas, originarios, pues claro que sabían realizar de estos eventos y trataron de dar explicaciones también. Todas las poblaciones originarias nuestras a nivel de toda Latinoamérica tienen sus explicaciones de los eventos astrológicos. Y muy cerca de la realidad. Pero hay pero a raíz de todos estos eventos siempre han surgido cuentos, historias, anécdotas muy interesantes. Por supuesto, acá en nuestro país también está lleno de mucho de estas historias. Y bueno, recubiertas. De verdad que yo felicito a Francia, porque Francia tiene un cuento muy hermoso, no es
es un eclipse de luna o un eclipse solar. Y ella recoge un momento, un evento astronómico que ocurrió en Lara. Da una descripción muy hermosa con toda esa frase política que ella maneja en la literatura. Es un cuento que vale la pena. Y yo invito a él La oscura lástima que no recordé, si no lo hubiera dicho a Francis, que lo hubiera traído para leer y complementar esta actividad. No solamente debería de quedar en la noche, debe quedar en la noche, digamos, en los científicos, sino también en los literarios. Que da para mucho, de hecho, los políticos han dado para mucho. ¿Alguien más tiene alguna? Tienes que darme cuenta del libro. Habla de contar la historia del libro. Sí, es una actividad que se hizo. No, hablo fuerte. Es una actividad que se llevó a cabo en 2014, 2015, por allí, con los pueblos indígenas del municipio Sucre. No, agárralo más. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ok. Y bueno, se hizo un levantamiento de información con los indígenas del pueblo Casés. En el año 1906 hubo un eclipse total que se vio aquí en Mérida, y ellos contaban una abuela que le contó su abuela de los eventos que ocurrieron a partir de ese evento. Esa información que nos contó la abuela la llevé a cabo, hice una adaptación literaria y se encuentra infantil de esa historia, que se llama La Esculana. Y se llama así porque esos fueron los términos que usaron ellos, y así lo contó la abuela, y así se escribió. Y la esculana era porque vino una oscuridad que no tenían ellos cómo darle respuesta a ese evento. Y bueno, es un cuento infantil que está aquí en el SIDA. Esperamos este año, después de tanto tiempo, lo ilustren y se pueda sacar al público, y se llama así, La Esculana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Público presente? ¿En línea? ¿No tenemos otra pregunta? No hay. Bueno, entonces vamos a aprovechar. Adelante, sí, adelante. Los eclipses se pueden producir en otros planetas. Sí. Recuerden que la definición de eclipse o cómo vemos la alineación de el cuerpo celeste, ¿sí? Porque los eclipses nosotros los experimentamos desde la Tierra porque estamos aquí. Entonces vemos cuando un cuerpo eclipsa a otro. Pero si tú estás en otro planeta, en otro cuerpo, tú puedes experimentar eclipses, porque tú puedes ver también, por ejemplo, si está, no sé, digamos, en Mercurio, Venus, tú vas a ver cómo cuerpos eclipsan al Sol, ¿entiendes? O otros cuerpos eclipsan o pulsaciones. Dependiendo de tu ubicación geográfica, tú vas a experimentar. Entonces, por ejemplo, este eclipse se ve desde la Tierra, pero es que este eclipse se va a ver desde Marte, desde Venus, no. Porque recuerden que el eclipse es la protección de la sombra, ya sea de la Luna o de la Tierra, al tercer cuerpo. ¿Sí? Digamos, Ángel emite la luz, yo estoy bloqueando esa luz y yo esa sombra la protejo a un tercer cuerpo. Pero los compañeros aquí no están viendo ese eclipse. El que está atrás lo va a ver. Entonces, es una alineación de cuerpo. Hay una pregunta aquí. Ángel, hay una pregunta aquí de última hora. Tenemos una pregunta en línea. Vamos a aprovechar y escucharla. Leonard dice que tiene una duda, pues. ¿Eso de alguna forma afecta el comportamiento de los seres vivos? Me imagino en los eclipses. Ajá, en los eclipses lunares no. Pero en los eclipses lunares se dice que, bueno, que ellos, claro, que en un momento en que se va oscuro, que se pone todo oscuro, entonces siente que ya, bueno, ya oscureció, que ya el sol se fue. Pero no lo sé. En el cuento
que cuenta la gente de los cassettes, esa experiencia se plasma, ¿no? Porque ellos cuentan cómo los animales, cuando se ocurre un eclipse de sol, se van a dormir. Las gallinas buscan el palo para dormir, las cabras se echan, ¿no? Entonces, de alguna manera sí. Claro, yo soy más... Yo no puedo afirmar, porque es como cuando está nublado. Cuando está nublado, un día está nublado, entonces la gallina se va a dormir. Yo no sé en España cuando tiene poca luz. O sea, eso va a depender, porque recuerden que hay sol, estamos aquí, que el sol, tenemos muchas horas de sol, pero ya en los polos que tenemos que hay menos sol, ellos tienen más sombra, entonces, bueno, o sea, cuando un eclipse lo que vemos es la temperatura pareciera que baja, porque llega los rayos solares, pero, ¿sabes? Hay un efecto como de oscurana, o sea, pero somos una tontería, eso no es una cuestión de minutos, o sea, total es una cuestión de minutos, ¿sí? Y ya bueno, cuando va parcial y la cuestión, bueno, puede durar el evento 2 o 3 horas, aproximadamente todo el evento, pero no lo sé, no sé, Carlos, cuénteme. No, yo lo veo de otro punto de vista. ¿Cómo lo ves? O sea, digamos, cuanto más desconocimiento hay, más miedo tienes a la novedad. Y eso es lo que ha ocurrido durante la humanidad. Es decir, hasta un rayo era algo que era un milagro o una perdición, ¿no? Entonces, poco a poco, lo que es natural lo vas descubriendo y te parece tan normal. Eso no quiere decir que lo normal a veces afecta un poquitín, pero un poquitín. También me afecta el viaje de España para aquí, ¿no? Tengo 6 horas de diferencia de sueño. El primer día estaba aquí un poco medio asustado, un poco también, pero... No, pero de todas maneras lo notas. Y no sé si estuvisteis en el eclipse de aquí del 93. Pero es impresionante el proceso, yo lo vi desde cerca de Jamaica, y es impresionante cuando empieza a acercarse, el taparse el sol, porque empiezas a notar un aire frío, hay como climáticas diferentes, y es verdad, los pájaros se mueven de sitio, es una novedad para ellos, pero es algo natural, o sea, no es que uno de ahí salga atrasado, ¿no? A menos que hagamos un tipo. Gracias. 15 que están. Orlando, adelante. No. Es interesante. Pero me llama la atención en el sistema planetario. Nosotros tenemos un evento muy particular con los eclipses de sol. La sombra cabe muy bien en el sol, ¿verdad? La luna cae muy bien en el sol. Y vemos la totalidad. Y de vez en cuando, dependiendo de la posición, tenemos la luna. En otro planeta con tantos satélites ocurre lo mismo, bajo la misma característica, con las mismas condiciones, donde un satélite cae perfectamente en el Sol y se dan este tipo de eclipses. ¿O es único para nosotros? No, o sea, yo creo que es muy ambicioso decir que es único para nosotros. O sea, yo creo que es lo mismo, lo pueden experimentar tanto en mar, allá al lado, o sea, se puede experimentar con eclipses también, pero ya no van a experimentar con eclipse con nuestra luna, sino con sus lunas. No, claro. Y también, con sus lunas. Entonces, pueden experimentarlo de esa manera. No, pero todo pienso cálculo que los grados de manera que la luna muestra el sol. Básicamente se ven del mismo tamaño. Claro, pero es que allí no sé, tenemos que hacer un viaje para más, tenemos eclipsan de esa manera. Bueno, pero están acá, están estos días de la mecánica celeste. A ver, el profesor Carlos, que nos va a explicar que... Yo si fuera profesor, te lo mandaría a se sabe la hora de
de cuál es la distancia de Sí, un otro. sí se puede, O sea, nosotros no sé qué, sabemos ya es que una eclipse es geometría. Es decir, yo os puedo eclipsar a todos. Me pongo el dedo aquí y tengo un eclipse de vosotros. Pero conforme voy alejando el dedo, es menos, abarca menos. Y da la casualidad que la Tierra está a una distancia donde el tamaño que la vemos es medio grado, igual que lo que vemos el Sol, ¿no? Tiene un tamaño mucho menor, pero está a una distancia que ese dedo que es la Luna nos tapa el Sol justamente igual. Entonces, por eso digo, es geometría, estás en Júpiter, al satélite de Júpiter, todos van sobre una eclíptica suya, o sea, una eclíptica, una órbita, lo que sea, pero más o menos. Pero no claro que eso, Carlos, pero alguien ha sacado la cuenta de si será la No, pues por eso lo enviaría por Una tarea. Hay muchos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario que complemente? Bueno, Otra cosita, posiblemente la otra semana vamos a dar otra charlita, vamos a hablar, no tenemos el día exacto, pero posiblemente después del viernes, aparentemente vamos a hablar sobre astrometría de satélites. Entonces, estaremos invitados, vamos a hacerle llegar la información del día exacto y la hora exacta, para que estén atentos por las redes sociales. Nos va a acompañar Carlos Abad y yo vamos a dar la charlita de astrometría de satélites. ¿Sí? Sería la próxima semana. En principio la próxima semana. Jueves o viernes aproximadamente, para que estén atentos. En nombre del Departamento de Educación Científica, le queremos dar las gracias a la doctora Julia Navas, le queremos dar las gracias a los participantes online. Tenemos hasta 15 participantes que estuvieron en línea siguiendo toda la charla y haciendo algunas preguntas. A todos los que estuvieron aquí presentes en la biblioteca de la Fundación SIDA. Queríamos además, por supuesto, hacerle la invitación a estar pendiente de las redes para esta próxima charla, Astrometría de Satélites, que será dictada en el marco del ciclo de charlas Humanistas del Universo entre el doctor Carlos Abad y la doctora Julia Navas. También queríamos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en el Instagram, @Fundación SIDA, donde se va a estar subiendo información del eclipse para poder hacer el seguimiento y que estén atentos entonces a nuestras publicaciones. Muchísimas gracias en nombre nuevamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Poder Popular para Ciencia y Tecnología, en nombre de nuestra ministra Gabriela Jiménez, en nombre del Viceministerio de Comunalización de la Ciencia para la Producción, nuestra viceministra María Hernández, en nombre de la Fundación SIDA, en nombre de su presidente, el doctor Nomar Villa, les hacemos esa cordial invitación y le damos un aplauso a nuestra ponente. Gracias a todos por participar. Yo te lo saco, no.